comenzamos con una serie de estudios titulado Las dispensaciones. Por tanto, quisiera invitarles a los que nos escuchan a través de este programa Aún es Tiempo, a los que nos estarán viendo en nuestra transmisión en vivo y a ustedes, los que están aquí en el templo este día, me gustaría invitarlos que no nos falten ni un domingo, y los que nos escuchan en el programa los días sábados, que no nos falten a escuchar y atendernos un día sábado, porque vamos a iniciar con este estudio que no es muy común en las iglesias. Es rara la iglesia que se va a poner a dar un estudio acerca de las dispensaciones. Así que hoy comenzamos con nuestro primer estudio y lo titulamos así: las dispensaciones, el plan de Dios para los siglos. Y es tan interesante, hermanos, que le prestemos atención, porque vamos a estar mirando cosas que son interesantes. Es posible que ya usted ha oído hablar de las dispensaciones, los que son de la iglesia, es posible que ya escucharon en alguna ocasión este estudio, pero cada vez tenemos algo mejor, algo bueno, algo que se escapó en el primer estudio. Y además la última vez que di este estudio hará unos 10 años más o menos. Así que yo le invito a que esté con nosotros todos los domingos aquí en la iglesia y todos los sábados en nuestro programa Aún es Tiempo, en los que se transmite los sábados y en cualquier otro horario que se transmita también en las otras estaciones. Queremos que le dé seguimiento, porque es un estudio muy importante. La palabra del Señor que leemos está para comenzar nuestro estudio en Isaías 14:12 como base bíblica para comenzar. Y vamos a leer la palabra del Señor, Isaías 14:12, como les dije, mantuvieran al principio de este servicio, y porque vamos a estar leyendo Génesis también, capítulo 1 en adelante. Pero la palabra del Señor la leemos honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Decimos amén los que estamos aquí, decimos amén los que nos escuchan a través de la radio, decimos amén los que están en la transmisión. Dice: como caíste del cielo, lucero del amanecer. Estoy leyendo la Nueva Versión Internacional, o Dios habla hoy, perdón. Y luego dice: fuiste derribado por el suelo, tú que vencías a las naciones. Pensabas para tus adentros: voy a subir hasta el cielo, voy a poner mi trono sobre las estrellas de Dios, voy a sentarme allá lejos en el norte, en el monte donde los dioses se reúnen. Subiré más allá de las nubes más altas, seré como el Altísimo. Versículo 15 dice: pero en realidad has bajado al reino de la muerte, a lo más hondo del abismo. Los que te ven se quedan mirándote y fijando su atención en ti, dicen: este es el hombre que hacía temblar la tierra, que destruía las naciones, que dejó el mundo hecho un desierto, que abrazaba las ciudades. Ahora, en Génesis capítulo 1, versículo 1 al 10, dice: Dios en el principio creó los cielos y la tierra. La tierra era un caos total, las tinieblas cubrían el abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Y dijo Dios: que exista la luz, y la luz llegó a existir. Dios consideró que la luz era buena y la separó de las tinieblas. A la luz la llamó día y a las tinieblas noche. Y vino la noche y llegó la mañana. Ese fue el primer día. Y dijo Dios: que exista el firmamento en medio de las aguas y que las separe. Y así sucedió.
Dios hizo el firmamento y preparó las aguas que están abajo de las aguas que estaban o que están arriba. El firmamento Dios lo llamó cielo, y vino la noche, llegó la mañana, ese fue el segundo día. Y dijo Dios que las aguas debajo del cielo se reúnan en un solo lugar y que aparezca lo seco. Y así sucedió. A lo seco Dios lo llamó tierra, y al conjunto de aguas lo llamó mar. Y consideró Dios que esto era bueno. Gloria al Señor. Puede sentarse, por favor. Y vamos, dije, nuestro estudio. Hoy posiblemente hoy, no vamos a entrar a la primera dispensación, porque hoy es nuestra clase de introducción. Pero eso no quiere decir que no vamos a mencionar las dispensaciones. Cuando hablamos de dispensaciones, estamos, hermanos, hablando desde la eternidad hasta la creación. Terminaremos con la séptima dispensación y entraremos a la eternidad otra vez. Entonces, por eso a veces decimos desde la eternidad hasta la eternidad. Este es el plan de Dios para los siglos. Entonces, la primera dispensación es llamada la inocencia, la segunda dispensación, la conciencia, la tercera dispensación, gobierno humano, la cuarta dispensación, la dispensación de la promesa, la quinta es la dispensación de la ley, que es la que viene antes de la que vivimos hoy, y la sexta dispensación es la de la gracia, y la última dispensación, la dispensación del milenio. Así que en este orden vamos a ver la palabra del Señor como texto principal para esto. Encontramos el Salmo 147 y versículo 5. Ahí dice: grande es el Señor nuestro y de mucho poder, y su entendimiento es infinito. Repito la cita, Salmo 147, 5. Hermanos, la creación y su permanencia son el resultado y los propósitos divinos trazados en la eternidad. En otras palabras, Dios es eterno. Sí, Él está en la eternidad. Ayer hablábamos algo de esto. Pero allí en la eternidad, ese eterno Dios decidió un día en su sabiduría, en su divinidad, en su omnisciencia, decidió darle principio a las cosas. Y todas las cosas que tienen principio tienen que tener un final. Pero la eternidad no tiene final. La eternidad es eso, eterna. Entonces, antes de entrar a eso y manteniéndonos en que el Señor nuestro es de mucho poder y su entendimiento es infinito, yo quiero decirles que en esta forma de introducirnos, este estudio trata sobre las dispensaciones o el plan de los siglos para los siglos, y en él vamos a estudiar los tratos de Dios con la humanidad a través de las distintas épocas o periodos bíblicos. A eso se le llama dispensaciones. Amén. Comenzando con el Génesis y terminando con el Apocalipsis, en cada dispensación se dará especial atención a los puntos siguientes. Primero, el progreso de la revelación divina. Segundo, la responsabilidad humana. Y en esta parte, cada revelación divina impone una responsabilidad, y ante esa responsabilidad el hombre tiene que hacer una elección: obedecer o desobedecer. Tercero, las aspiraciones y tácticas satánicas encaminadas a impedir la relación del hombre con Dios. Cuarto, la provisión divina para el triunfo y la felicidad del hombre. Aquí encontramos que se tratará de apreciar o medir la provisión de Dios en cada pacto para saber si el hombre ha tenido posibilidad de triunfar sobre el mal. Y nosotros teóricamente lo sabemos y lo entendemos, que Dios creó al hombre
para que sea un vencedor, para que triunfe sobre el mal. Y en esta primera lección no vamos a tratar de lleno, como les dije al principio, de las dispensaciones posiblemente, pero puede considerarse una lección preparatoria, pues en ella se trata de acontecimientos de la eternidad de la creación y todas las cosas sucedieron antes y todo aquello que sucedió de la primera dispensación también. Además incluye un breve enfoque sobre las dispensaciones. Podemos esperar que Dios nos bendecirá en la presentación de esta palabra. Casi siempre yo termino las predicaciones o las enseñanzas diciendo que Dios bendiga sus vidas con esta palabra. ¿Sabe por qué? Porque yo creo firmemente que la palabra de Dios es bendición. Y que si es bendición y le pusimos atención, entonces nuestras vidas han de ser bendecidas. Por eso mi deseo en cada terminación de una enseñanza o de una predicación es que Dios bendiga sus vidas con esta palabra. Es el deseo más profundo de cualquier enseñador, maestro, predicador, evangelista, misionero, bendecir a sus interlocutores con la palabra. Ahora, entramos entonces a nuestro punto número 1 del estudio de hoy, y es la eternidad. Dije que hoy no entraremos a la primera dispensación, que es la dispensación de la inocencia. Sin embargo, esta introducción nos servirá muchísimo para poder llegar a donde vamos. Por tanto, considere, otra vez se lo digo, considere si valdrá la pena estar aquí en cada estudio de estos que vamos a tener. Si por alguna razón usted no va a poder estar en uno de estos estudios, yo le animo a que esté pendiente, y si lo quiere escuchar, bueno, lo puede escuchar de dos maneras. Una, a través de buscar en nuestra página de la Iglesia Centro de Vida y escuchar lo que hablamos ahí ese día que usted no pudo venir, o directamente pídanos el audio y se lo podemos enviar en formatos diferentes, incluyendo quizá hasta en un disco compacto. Bendito sea el Señor. Entonces, en primer lugar vamos a mirar entonces la eternidad. Pero dice, pero cuando llegue el cumplimiento de los tiempos o el fin de los siglos, la existencia retornará al orden primero, el de la eternidad. Salmos 103 y 17, y también hace referencia al capítulo 21 y capítulo 22 del libro de Apocalipsis. De manera que en esta parte, hermanos, en las Escrituras se llama eternidad a toda la era anterior a la creación. Antes estaba Dios, lo dije al principio, en la eternidad. Se caracterizaba esta en que la existencia no se medía como en el presente, contando el tiempo por días, años, siglos, etc. Aquel orden fue interrumpido al concluirse la creación, pero cuando llegue el cumplimiento, entonces, como dice la palabra, de los tiempos o el fin de los siglos, la existencia retornará al orden primero, el de la eternidad. Entonces, por ejemplo, aquí vemos que los ángeles, hermanos, fueron creados por Dios en la eternidad. Dije, solo Dios es eterno. Y obviamente que cuando decimos Dios es eterno, estamos hablando el Dios trino. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, en lo que siempre vamos a insistir. Entonces, pero allí en la eternidad, Dios quiso darle principio a todas las cosas. Y lo primero que Él creó fue ángeles, que fueron creados por Dios en la eternidad. También fue creado entonces el universo a que se hace alusión en Génesis, cuando leímos en el capítulo 1, versículo 1 y 2, de todo lo que fue creado, los cielos, la tierra y todo. Bueno, ya lo leímos. Entonces, también vemos que otros acontecimientos de la eternidad son la rebelión de Lucifer y la concepción por parte del Creador. El plan de Dios para los siglos
incluyendo la redención del hombre, es un acto de la omnisciencia de Dios. En otras palabras, hermanos, todo lo que es, lo que ha sido y lo que ha de ser, ya estaba en el corazón de Dios, en la mente de Dios, en el conocimiento de Dios desde la eternidad. Él dice que nos conoce a nosotros desde antes de la fundación del mundo, antes de la fundación de todas las cosas. Efesios capítulo 1, versículo 4 dice: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó para adopción como hijos para sí mediante Jesucristo, conforme al beneplácito de su voluntad. Entonces, antes de que comenzaran todas las cosas, usted y yo estábamos en el plan de Dios. ¿Y sabe por qué Dios nos crió? ¿Sabe por qué Él nos dio la existencia? Sencillamente porque Él quiso. No hay otra explicación. Él dice que fue conforme al beneplácito de su voluntad. No es motivo para que nosotros creamos el Salmo 147 y 5, cuando dice: grande es el Señor nuestro y de mucho poder, y su entendimiento es infinito. Grande es la misericordia del Señor, grande es Jehová, grande es su fidelidad. Todo Él es grande. Nuestro Dios es grande, nuestro Dios es poderoso, nuestro Dios es amoroso. Él es el único, Él es único. En segundo lugar, para nuestro estudio hoy, el origen del mal. Dios no creó el mal. Él conoce el bien y conoce el mal, sí, pero Él no creó el mal. Como leemos en la Biblia, que Dios lo hizo todo bueno y que de Él procede únicamente el bien. Lo dice Santiago 1:17, Génesis 1:31. Podemos entonces deducir que Dios hizo a los ángeles perfectos y sin tendencia al mal. Dios hizo al hombre perfecto, sí, y sin maldad. ¿Qué sucedió entonces? ¿Sabe una cosa maravillosa, hermanos? Cuando entramos en un estudio como estos, es que podemos analizar, podemos ver, darnos cuenta, creer, estudiar, aprender de que Dios nos hizo perfectos para el bien. Y si hay una razón por la que Dios está interesado en la humanidad, es porque al ver a la humanidad perdida en el pecado, muertos en delitos y pecados, Él quiere restaurar al hombre y volverlo a poner en aquella posición para la cual Él lo ha creado. Lo interesante de esto, hermanos, es que creer esto solamente lo podemos lograr cuando abrimos nuestro corazón, recibimos el mensaje de la palabra del Señor, aceptamos al Señor Jesucristo y lo recibimos como nuestro Salvador, nuestro perdonador de pecados, y así tenemos la vida eterna. Grande es el Señor y digno de suprema alabanza. Bendito sea el nombre del Señor. Ya se ha mencionado el hecho de que Dios creó a los ángeles en la eternidad. Como leemos en la Biblia que Dios lo hizo todo bueno, entonces vemos que todo lo que es bueno procede de Él solamente. Podemos entonces darnos cuenta que los pasajes más importantes que dan información al respecto son Isaías 14, porque ahí nos va a hablar de la destrucción. Fíjense, de la mano del Creador no salieron diablos ni demonios, pero estos existen y la Biblia nos revela su origen. Entonces, ¿cuál es el origen de Satanás? ¿Cuál es el origen del diablo? Bueno, lo encontraremos
en el primer pasaje que leímos. Como caíste del cielo, lucero del amanecer. Algunas de las versiones suyas va a decir lucero de la mañana. Fuiste derribado por el suelo, tú que vencías a las naciones. Pensabas para tus adentros, voy a subir hasta el cielo, voy a poner mi trono sobre las estrellas de Dios, voy a sentarme allá lejos en el norte, en el monte donde los dioses se reúnen. Miren cómo pensaba tanta maldad este enemigo. Si subiré más allá de las nubes, más alta seré como el Altísimo. Esta es la razón por la que Dios destituyó a Satanás, destituyó a Lucifer, destituyó a Luzbel, que se llamaba, de su gloria, porque la Biblia dice que Él no comparte su gloria con nadie. ¿Cuántos creen eso? Él no comparte su gloria con nadie que lo quiera quitar de su lugar o tomar su posición o querer ser igual a Él. Sin embargo, no malinterprete ese pasaje, porque el decir no comparte su gloria con nadie tiene que ver con lo que Satanás estaba haciendo, queriendo tomar él posición y posesión. En cambio, Él comparte su gloria con los salvos por la gracia del Señor Jesucristo y que tenemos entrada franca al reino de los cielos para estar con Él por toda la eternidad. Con nosotros sí comparte su gloria, bendito sea el nombre del Señor. Entonces decíamos en el segundo punto que el Señor nos da, hermanos, esa explicación. Y encontramos que primero, hermanos, los ángeles fueron creados perfectos. Sí, como el hombre fue creado perfecto, pero con libre albedrío. ¿Todos saben qué es libre albedrío? ¿Quiere que le dé una explicación de eso? Es sencillo. Libre albedrío solo tiene que ver con usted tiene la libertad y el conocimiento de pensar y actuar como usted quiera. Usted puede, tiene esa habilidad. Dios lo hizo, no como un robot. El robot hace lo que su creador quiere que haga, ¿sí? Entonces, pero Él hizo al hombre para que tome decisiones por su propia cuenta. Dios no lo obliga. Por eso dijimos al principio que la responsabilidad del hombre es obedecer o desobedecer. Su responsabilidad debería ser obedecer nada más, ¿sí? Pero Él tiene dos opciones: obedece o desobedece. Con todo, Dios da instrucciones al hombre para que el hombre viva correctamente. Le da un mapa para que camine por el camino correcto. Le establece leyes para que viva en la voluntad de Dios. Y al final de las leyes, en el libro de Deuteronomio, capítulo 28, Él dice: estas son las bendiciones que te alcanzarán si obedeces a la ley. Bendito serás tú y toda tu casa, bendita tu familia, bendito tu pan, bendito todo, hasta tus tortillitas van a ser benditas, hasta el pan que vas a comer es bendito, porque dice hasta tu arteza de amasar, tu bandeja donde hace la harina, donde mueve todo, hasta esa será bendita. Si obedeces a la ley. Si no obedeces, ahí está lo contrario. Esa es la opción que el hombre tiene: obedecer o desobedecer. Si no obedeces, maldito serás tú. Comienza con la maldición directa. Y maldita será tu casa, maldita tu familia, maldito tus hijos, maldita tu comida, tu pan, tu trabajo, todo maldito por desobedecer. Así que, queridos hermanos, amigos y todos los que están a nuestro alcance, ¿qué es lo que más conviene entonces? ¿Obedecer o desobedecer? ¿Verdad? Entonces, vemos que decía al principio que los ángeles fueron creados perfectos con libre albedrío porque Dios quiere criaturas que los sirvan voluntariamente y por amor. Así que, ¿sabe por qué Dios está agradado esta mañana? ¿O esta hora? ¿Este día? ¿Sabe por qué está agradado? Porque voluntariamente usted decidió estar este día en su casa. ¿Sí? Los que nos están escuchando,
¿Sabe por qué Dios está agradado? Porque usted voluntariamente decidió quedarse a escuchar esta enseñanza, quedó a mirar esta enseñanza, y eso a Dios le agrada. Entonces, entre estas escrituras y estas criaturas angelicales estaba Lucifer, quizá el más sabio y poderoso de todos, que en la Biblia se llama Lucero. Según Isaías 14:12, es querubín, lo llama en el libro del profeta Ezequiel, en el capítulo 28, versículo 14. Lucifer fue puesto por Dios quizá como su gobernante, como administrador del reino celestial, sobre un paraíso, hermano, que estaba adornado con piedras preciosas. Debe distinguirse, por supuesto, que ese paraíso, hermanos, en el que Lucifer está, al Edén de Adán. Eso es diferente. Entonces, las descripciones son diferentes. El paraíso de Lucifer con el paraíso de Adán. Con todo hay una similitud. Los dos fueron hechos perfectos. Por eso yo digo, hermanos, y esto lo he repetido algunas veces, que nosotros ahora, por la causa del pecado, por la caída del hombre, hemos perdido la perfección de la que Dios nos ha creado. Él nos creó perfectos, Él nos hizo perfectos. Y algunas veces hemos hecho la comparación. Usted ve cuando un niño nace tan lindo, tan bonito, tan gracioso, ¿sí? Y hermanos, su sonrisa, su mirada, sus movimientos, todo bonito, está perfecto, perfecto. Pero a medida que el niño va creciendo, ¿sabe cuándo empieza a afectarle el origen del pecado? Cuando empieza a hacer sus primeros berrinches, ¿sí? Cuando usted le está poniendo la botella, el biberón, la pacha, como usted le llame, ¿verdad? La mamila, y ya él agarra y ¡pum!, le da el aventón por allá y enciende la mano y le empieza a querer, ya está empezando a sacar lo imperfecto, ¿sí? Y cuando Cristo viene y usted abre su corazón, mire, yo soy bien, en esta parte de los niños, yo soy bien chistoso. Yo tengo nietos, y yo antes de tener nietos, cuando mis hijos estaban chiquitos, yo decía, bueno, yo voy a ser el abuelo que ama a sus nietos con todo su corazón, pero no el que me voy a estar dejando juguetear de los nietos. Y hasta hoy creo que por ahí ando, fíjese. Porque los nietecitos llegan y agarran al abuelo y le jalan y lo aruñan y le meten el dedo en la nariz y le meten los dedos en los oídos. Y no, para mí eso no está bien. No. Yo llego, lo abrazo, lo acaricio y váyase con su padre. Él es su padre, yo soy su abuelo. ¿Sí? ¿Verdad? O sea, tenemos que tener eso. Pero hay algunos abuelos, hermanos, que se agarran a los pobres nietos como que se fueran suyos. Y eso no está bien. Pero ahí empieza a salir lo imperfecto. Gracias, hermano. Alguien dijo amén. Ay, gloria al Señor. Entonces, hermano, pero cuando vemos que el hombre empieza a hacer sus travesuras, es la imperfección en la que cayó después de su caída. Para eso Dios mandó a su Hijo Jesucristo, para alcanzarnos, perdonar nuestros pecados y presentarnos nuevamente delante de Él perfectos. Ahora, aquí está la posición, una posición muy personal, pero que muchos de ustedes están de acuerdo. Nosotros no somos perfectos, aun cuando tenemos a Cristo, aun cuando tenemos la palabra del Señor, aun cuando tenemos el Espíritu Santo, no somos perfectos. Vendrá Cristo y nosotros estamos en una lucha, en un proceso de la perfección. No somos perfectos. Sin embargo, hay una cosa que sí se las voy a garantizar ahora, es que somos perfectamente salvos para la gloria del Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, Lucifer se enorgulleció por causa de sus posiciones y su hermosura, y después quiso ser o se proclamó igual a Dios para usurpar su gloria. Esta era la palabra que yo andaba buscando. Dios no comparte su gloria con nadie que quiera usurparlo
Pero como nosotros no vamos a eso, sino ¿a qué va la iglesia? Al reino de Dios, a alabarle, a exaltar su nombre, a darle glorias, a reconocer su soberanía, su gloria y su majestad. A eso vamos nosotros, porque eso es lo que hacemos aquí desde el principio. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, el orgullo de Lucifer fue el pecado y fue también el origen del mal en todas sus formas. El relato de cómo el maligno introdujo el pecado en el mundo es conocido. Todos lo sabemos. Cómo llegó al paraíso, habló con Eva y bueno, a través de una serpiente, Eva va con Adán y bueno, ya usted se recordará el resto de la historia. Desde ese momento, Lucifer se convirtió en el diablo y los ángeles que le siguieron en demonios, ¿sí? ¿Y cuántos ángeles se hicieron demonios? ¿Se recuerda? Usted sabe la cantidad. La tercera parte de la creación de los ángeles que había en el cielo. Entonces, hasta en eso, Satanás es inferior a Dios. Porque las otras 2/3 partes, ¿saben quiénes fueron esas otras 2/3 partes de ángeles? Los fieles, los que no se dejaron conquistar, los que no se dejaron convencer, los que saben reconocer que hay un solo y verdadero Dios, Jehová de los ejércitos, el creador de todas las cosas. Estos no se dejaron conquistar. ¿Sabe quiénes fueron la tercera parte? Aquellos que se dejan llevar, que mira que el pastor ahí ya no predica bien, que mira que el pastor agarra para todos lados, que mira que el pastor... Y se van llevando a la gente para otros lugares. Allá sucedió que son menos los que se fueron, pero fue una enorme cantidad de todas maneras. Entonces se fueron los ángeles y se convirtieron en demonios, y estos fueron echados de la presencia de Dios, según Ezequiel 28:16, no lo vamos a leer para ir avanzando un poco más, y ahora les aguarda la eternidad de condenación en el lago de fuego. Allí estarán, dice, todos los ángeles y los ángeles caídos y los que les siguieron, de los hombres que desobedecieron, aquellos que rechazaron el mensaje del Señor. Desde ese momento, desde el momento que Lucifer, el orgullo lo levantó. ¿Saben, hermanos, que Lucifer, el diablo, cuando es el querubín, el ángel de Dios, se dice que era el director, el ministro principal de la alabanza en el reino? Es el que organizaba la alabanza para el Señor, por decirlo de esa manera. Algunos comentaristas han llegado a decir que esa es la razón en la que muchos lugares, los más grandes problemas en las iglesias están en los grupos de alabanzas, porque el diablo siempre está procurando destruir la alabanza a Dios. Pero el ministro de alabanza que se consagra, que ora, que ayuna, que estudia la palabra y que es fiel al Señor, no hay fuerza demoníaca que lo pueda dominar, y él siempre va a alabar al Señor con todo su corazón, y por eso se mueve la bendición sobre el pueblo de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Los músicos deben tener mucho cuidado, pero eso no quiere decir que el cristiano que apenas se acaba de convertir, que los hermanos que ya aman al Señor, bueno, como yo no soy músico, entonces yo no me tengo que preocupar. Preocúpese igual. Alma tiene usted como alma tienen los ministros de alabanza. Alma tiene usted como alma tienen los pastores, los predicadores, los maestros, los evangelistas, los misioneros, todos un alma. Y el alma que pecare, esa morirá. Entonces, el Señor quiere su alma. El Señor quiere su vida, y su vida es el alma. Entonces, algunos comentarios opinan en el Edén de Lucifer, que era la tierra original creada por Dios a principios. Entonces, según Génesis 1:1,
Yo no tengo ninguna evidencia de eso, por lo tanto no lo voy a afirmar, solo estoy diciendo lo que hemos oído. Y que como castigo Dios destruyó aquel lugar a fin de desalojar a los rebeldes. Así es como explica que la tierra llegó a ser desordenada y vacía. Un escritor dice: no es posible que una creación original de Dios puede haber sido menos que perfecta. Ahora, ayer decíamos que cuando la Biblia habla de que la tierra estaba vacía y desordenada, también podemos interpretarlo como que cuando usted entra a una casa que está vacía, bueno, es más, se lo voy a decir más claro, aquí en este templo, cuando yo lo vine a ver la primera vez, porque íbamos a comenzar la iglesia Centro de Vida de aquí de Sioux City, estaba vacío y desordenado. Y le voy a decir por qué. No había nada. Estaba completa, no había banca, no había florero, no había música, no había púlpito, no había nada, unas lucecitas, hermano, que yo solo vine y lo primero que hicimos fue poner luces claras, brillantes, bright. ¿Por qué? Porque, hermano, parecía como un lugar así mero de misterio. Entonces, desordenado, ¿por qué? Porque no había nada que poner en orden, no había nada. Entonces también puede interpretarse eso, vacío, desordenado, no hay nada allí. Entonces, cada cosa que se va poniendo va tomando orden aquello. Cuando usted le entrega en su casa, cuando usted compra una casa, usted llega a esa casa, está vacía y desordenada, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque lo primero que usted va a llevar va a ser la mesa del comedor, las camas, y la va a ir poniendo, ¿qué? En la sala todo ahí amontonado. No, va a ponerlo ordenado, todo en su lugar. No va a ir a poner los platos al baño y los limpiadores a la cocina, ¿no? Cada cosa en su lugar, los platos, los vasos, las tazas en la cocina, en los gabinetes de la cocina. Entonces usted va ordenando ahí. De manera que cuando llegamos, déjalo pongo aquí, y cuando llegamos, hermanos, a ver que la tierra estaba desordenada y vacía, entonces también se puede aplicar ese pensamiento. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, porque Dios todo lo hace perfecto y todo lo hace bueno. Amén. Entonces, ahora, vamos al punto número 3, la creación. Sí. Pero si tanto que hemos hablado de la creación, claro, pero vamos a hablar en detalles, ¿sí? En el capítulo 1 y capítulo 2 dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra, ¿sí? Ahora, los 6 días en que Dios concluyó la obra de la creación pudieron ser días de 24 horas o periodos de mayor duración. No hay una cosa que nos asegure a qué se le llamaba el tiempo, cómo se medía el tiempo. Sí, pero de ahí en adelante fue cuando Dios dijo que a lo que estaba claro, a lo que se podía mirar, se le llama día, y a la oscuridad le llamó noche, ¿se recuerdan? Entonces, los periodos de mayor duración podían ser más que 24 horas. Entonces, a favor de esto último se dan las razones siguientes. El astro que marca los días es el sol, y este no fue creado hasta el día cuarto, ¿sí? Según Génesis 1, 14 y 19. Ahora, interesante esta parte. Decíamos que quiere decir que Dios, los primeros días, todo lo hizo en lo oscuro, no había luz. ¿Cómo fue? ¿Cómo funcionó eso? No, Él es luz, y como Él es luz, Él no necesita. Cuando la Biblia habla de poner el sol y la luna y las estrellas, era para la comodidad del hombre que estaba poniendo en la tierra. Cada astro que Dios puso, todo tiene solo un propósito, y es beneficio para la humanidad. ¿Por qué necesita la tierra el sol? Imagínense, hermano, ¿qué sucedería? Esto sería una marqueta de hielo. Nosotros no pudiéramos vivir aquí, ¿sí?
¿Por qué se necesita la luna? Esto sería tinieblas. Yo no sé si usted ha comparado ver una verdadera tiniebla con una noche oscura. No, es que la tiniebla, hermanos, es tan densa que en la Biblia encontramos bases para poder decir que la tiniebla se puede tocar, la oscuridad. ¿Se recuerda dónde podemos hallar eso? Dice que cuando Dios castigó a Egipto con la plaga de la tiniebla, era tan intenso aquello, era densa la oscuridad que se podía tocar. Sin embargo, también la Biblia dice que el pueblo de Dios, Israel, los hebreos, estaban en la luz. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, cuando puso la luna, la puso en beneficio de la humanidad, porque cuando el sol esté del lado que no está para el lado de la tierra, la oscuridad iba a ser terrible. Entonces la luna y las estrellas iluminan la noche para que no esté tan completamente oscuro. Yo viví una experiencia de tiniebla que fue terrible, hermano. Yo no sé, pero si usted cierra sus ojos en cualquier hora del día, en la noche, en lo que sea, cuando usted cierra sus ojos, usted puede mirar la oscuridad, porque se puede, sí, es oscuro, sí. Pero cuando a mí me hicieron una cirugía en los ojos, me dijo el doctor, no te vayas a asustar porque te voy a apagar la luz. Entonces comprendí yo lo que es un ciego, ¿sí? Porque cuando me dijo no te vayas a asustar porque te voy a apagar la luz, yo no le entendí qué se refería. Pero cuando me apagó la luz, a pesar de que me había dado el aviso, me asustó. ¿Sabe por qué? Porque no vi ni lo negro, pero fue por tal vez 20 segundos, un instante así. Y él me dijo, no va a ser muchos, va a ser un instante, pero te voy a apagar la luz. Y apagó la luz de mis ojos. Yo no pude, otra vez, si usted cierra sus ojos, usted puede mirar lo oscuro, ¿sí? Hágalo, practíquelo. Cierre sus ojos y usted mira la oscuridad. Pero cuando a mí me apagaron la luz, ni eso pude ver. Y sí, me dio un susto. Entonces, así se miraría entonces la tierra sin las luces de la luna y las estrellas. Entonces todo tiene propósito, todo tiene un plan, de manera que el astro marca los días y es el sol, y este fue creado hasta el día 4, de manera que cuando él hizo las cosas, no es que estaba en la oscuridad, él es luz. Es más, cuando volvamos a la eternidad, después de las 7 dispensaciones, que termina con la dispensación milenial, y entremos a la eternidad, no habrá sol, no habrá luna, no habrá estrellas, pero el Señor será la luz, ¿no? Eso es lo que decimos y encontramos en la Biblia, ¿sí? Entonces, esta es la razón por la que nosotros podemos decir que nuestro Dios es grande. A ver, repita conmigo, Dios es grande. Aleluya, bendito sea el Señor. Y yo repito el versículo clave de esta enseñanza: grande es el Señor nuestro, y de mucho poder, y su entendimiento es infinito. Salmo 147, 5. Bendito sea el nombre del Señor. Los 7 días en que Dios concluyó la obra de la creación pudieron ser días de 24 horas o periodos mayores. Entonces no importa cuánto haya sido, lo que sí importa es que el Señor nos ha dado a nosotros la bendición de conocerle. Bendito sea el nombre del Señor. El término día se usa con diferentes significados en las Escrituras. En Génesis 1:5 es sinónimo de luz. 2:4 se refiere al periodo eterno de la creación. Joel 2:31 se aplica el término día al tiempo del juicio. En realidad no lo sabemos, pero sea cual fuere la duración de estos días, la verdad fundamental es que la obra de día se desarrolló por el mandato directo de Dios y no por
obra de la casualidad. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, hermanos, el astro que marca los días, que es el sol, no fue creado sino hasta el día cuarto. Entonces también encontramos que, muy importante, póngale atención a esta parte acerca de la creación, es que el Creador se preocupó por colocar en la tierra solo cuanto fuere necesario para la vida. Entonces, ¿qué es lo que es necesario para la vida? Un hombre no puede vivir, queridos, no puede vivir, no puede existir si no hay luz, oxígeno, plantas y animales de centenares de miles de especies, alimentos, minerales, combustibles, y todo eso en abundancia lo tiene la tierra. Tanto así que muchos de estos que acabo de mencionar son motivo de pleito a las naciones, porque los hombres quieren acaparar el combustible, el petróleo, y es un relajo todo eso. De manera que tenemos nosotros todo lo suficiente y lo necesario. Dios me ha dado todo. ¿Sí? ¿Cuántos pueden decir conmigo? Dios me ha dado todo. ¿Todo qué? Todo lo que necesito. Amén. Tenemos todo. Bendito sea el nombre del Señor. El mundo, cuando fue creado, era bueno en gran manera. Lo dice Génesis capítulo 1, versículo 3. Todo era bueno en gran manera. Yo me entusiasmo cada vez que doy este estudio de las dispensaciones, hermano, y de verdad tengo que agradecer, debí decirlo al principio, pero tengo que agradecer al pastor Joel Roque de la Iglesia Pentecostal en Cuba, que él me dio este formato hace más de 20 años. Y siempre lo uso, tanto que me lo dio en hojitas que se escribían en la máquina de typing, era un typewriter con las manos así, sencillo. O sea, se mete un error, no se puede borrar como en las computadoras, ¿no? Y hace 22 años más o menos yo lo recopié en la computadora y por eso lo mantengo. Gracias, Pastor Joel Roque. Entonces, hermanos, son estudios que, les repito, no en todas partes los están dando. Normalmente se dan allí, se dan en pedacitos, pero no lo dan en una forma completa. Así que el punto número 4, vemos que todo lo que nosotros podemos encontrar en este estudio, una dispensación es un periodo de tiempo, sea largo o breve, en el cual Dios dispone, o pone a prueba, mejor dicho, a la humanidad con una ley fija, bajo la cual la humanidad tiene que ser fiel y obediente para recibir la bendición prometida con aquella ley. Aprendámonos de memoria esto, hermanos, que es una dispensación, es un periodo de tiempo. Entonces, las dispensaciones, repito, vienen siendo etapas, periodos que tienen fin, y cada fin es como un juicio, con el juicio. La dispensación de la inocencia terminó con el juicio fueron expulsados del Edén. La conciencia, hermanos, tenía que ir y labrar la tierra, y así cada cosa. El gobierno humano terminó con, ya no querían el gobierno del Señor, entonces quisieron gobernarse humanamente. La promesa, la ley, la gracia y el milenio. De estas 7, 5 pasaron. La sexta corresponde al presente. Nosotros estamos viviendo en el tiempo de la sexta dispensación. Y entonces, la última, que es la séptima, viene a ser para el futuro, y es la milenial. Entonces, ¿cuál es la que estamos ahora? La gracia. ¿En qué dispensación vino Jesucristo a la tierra? ¿Se recuerda usted? ¿Alguien me puede decir
¿En qué dispensación? Para que quede en el audio, yo lo voy a repetir. ¿Quién me puede decir en qué dispensación estábamos cuando Cristo vino a la tierra? ¿Sí? Está fácil. Porque Él vino. Él no vino en la dispensación de la inocencia, ¿sí? ¿En qué periodo vino Jesús de las 7 dispensaciones? Él vino en la dispensación de la ley. Cuando Él vino para cumplir la ley, y ahí con Él termina la dispensación de la ley, y con el sacrificio en la cruz comienza la dispensación de la gracia, el establecimiento de la iglesia, el perdón de los pecados por el sacrificio de Cristo en la cruz, y por gracia nosotros somos salvos, no de nosotros, sino de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Que Dios bendiga sus vidas con esta palabra. Bendito sea el nombre de Dios.